Si nos referimos a qué es la medicina de precisión, en realidad es un concepto que surge alrededor del 2008 y se plasma como concepto alrededor del 2011 y surge a través de los amplios estudios moleculares que nos han ayudado a entender mejor las enfermedades y se refiere a los tratamientos que podemos enfocar en los pacientes y segmentar los pacientes de acuerdo a las alteraciones moleculares y dirigir los tratamientos específicamente para seleccionar esos pacientes y dar tratamientos específicos dirigidos a esas alteraciones moleculares en particular. El concepto de medicina de precisión se superpone un poco y muchas veces se usa como sinónimo con el de medicina personalizada. En realidad, el concepto de medicina personalizada es previo y se refiere a tratar de dirigir los tratamientos no solo de acuerdo a los estándares de cuidado, sino teniendo en cuenta lo que son las características particulares de cada paciente: sexo, edad, su etnia, su origen, cuál es su ambiente, cuáles son sus características particulares, sus comorbilidades, etc. En algún punto, cuando surge la medicina de precisión, se adjunta al concepto de medicina personalizada y uno puede fragmentar los pacientes, seleccionar los pacientes exclusivamente por sus alteraciones moleculares para elegir el mejor tratamiento para ese paciente, pero además podemos ir más allá y personalizarlo más y adjuntarles los criterios que uno utiliza en la medicina personalizada, no solo considerando las alteraciones moleculares, sino una vez que estudiamos esas alteraciones moleculares, considerando a ese paciente en particular en el contexto clínico en que se presenta. Para entender mejor el concepto de medicina de precisión, podemos dar algunos ejemplos y así vamos a poder entender en qué lugar estamos en este momento, cómo se aplica el concepto de medicina de precisión y cuál es el futuro, cuál es la perspectiva futura de la medicina de precisión en sí misma. Como ejemplo nosotros podemos usar, porque el mayor desarrollo se ha dado con el tratamiento de lesiones tumorales, a pesar de que la medicina de precisión nos ayuda tanto para el tratamiento de enfermedades tumorales como no tumorales, pero el ejemplo de los tumores y además el desarrollo mayor ha sido con respecto a los tratamientos de lesiones tumorales malignas, nos sirve para entender el concepto y la aplicación del mismo. Hasta hace no muchos años podemos dar distintos ejemplos: el carcinoma de mama, el carcinoma de colon, el carcinoma de pulmón. Los tumores se clasificaban por distintos tipos histológicos, esa era nuestra función como patólogos y hasta ahí llegábamos. Y de acuerdo a ello, el tratamiento era el mismo para todos los pacientes con determinado tipo histológico tumoral. Hoy, dado los avances en los que son los estudios moleculares y lo que es el conocimiento del desarrollo tumoral de acuerdo a los cambios moleculares y al desarrollo de terapéuticas que hacen blanco en esas alteraciones moleculares de cada subtipo de tumor, nosotros podemos seleccionar los pacientes de acuerdo a ello. Voy a dar un ejemplo que es el que tiene más variación de acuerdo al tratamiento y de acuerdo a los hallazgos, y que nosotros podemos fraccionar los pacientes en distintos subgrupos y dar tratamientos mucho más específicos y mucho más efectivos. El cáncer de pulmón es un tumor que tiene muy mal pronóstico cuando se presenta en estadio avanzado. Si nosotros lo estudiamos, más allá del tipo histológico que nos dice qué tipo de cáncer es, podemos ir a buscar qué alteraciones moleculares tiene. Esas alteraciones moleculares, una vez que nosotros las conocimos y supimos cuáles son y que originan el desarrollo y la proliferación de las células, la proliferación desenfrenada de esas células, se han estudiado y se han desarrollado drogas que hacen blanco en esa alteración molecular, con lo cual se inhibe el desarrollo tumoral. Entonces nosotros, dentro de un gran grupo de cáncer de pulmón, podemos seleccionarlos de acuerdo a qué alteración molecular tiene, y si tiene esa alteración molecular, nosotros le damos un tratamiento que es muchísimo más efectivo y que tiene una duración más prolongada en cuanto a la sobrevida. Nosotros tenemos varios tratamientos, varias drogas desarrolladas contra diferentes alteraciones moleculares. Paralelamente se ha estudiado el microambiente tumoral y se han desarrollado drogas que desinhiben el bloqueo que hace el tumor de la propia inmunidad del paciente. Entonces podemos seleccionar los pacientes de acuerdo a las alteraciones moleculares y además de acuerdo a las alteraciones en el microambiente tumoral. Con lo cual esa gran bolsa que era el carcinoma de pulmón, ahora nosotros vamos seleccionando esos pacientes y le damos una terapéutica mucho más precisa.
Esa terapéutica más precisa es más efectiva, pero necesitamos estudiar el tumor de ese paciente para saber a qué paciente realmente vamos a beneficiar con ese tratamiento. Obviamente esto ha significado muchísimo avance y va paralelo y tiene en el futuro, digamos, muchísima proyección, pero va paralelo al desarrollo tecnológico, o sea, al desarrollo de la tecnología para que nosotros podamos detectar esas alteraciones moleculares, al desarrollo paralelo de las drogas que hacen blanco en esas alteraciones moleculares y además en un cambio en lo que es nuestro enfoque con respecto a el paciente que tiene un determinado tipo tumoral y a quienes están involucrados en el estudio de esa lesión, de ese tumor, para poder desarrollar la medicina de precisión, la medicina personalizada. En realidad hemos ampliado muchísimo el equipo médico y no médico que se ocupa de ese paciente. Desde el punto de vista del laboratorio, de nosotros, antes el laboratorio de patología éramos los patólogos y nuestros técnicos. Hoy, para enfocar la medicina de precisión, nosotros necesitamos un equipo mucho más grande, donde hemos incorporado a los biólogos, a los biotecnólogos. Nosotros hemos tenido que aprender mucho más con respecto al desarrollo de las alteraciones moleculares, hemos incorporado a los bioinformáticos y el equipo médico, a su vez, ha tenido que integrarse con ese gran equipo del laboratorio que actualmente no solo está formado por médicos, sino también por otros actores y con otras especialidades y con otros conocimientos de base, con lo cual nosotros nos hemos tenido que integrar nuestros conocimientos al conocimiento de ellos y trabajar en conjunto. En cuanto al rol de la informática en la medicina de precisión, diría que es fundamental. Desde dos puntos de vista es muy importante. Desde el punto de vista de ese equipo que dijimos que en este momento es más amplio y que nosotros trabajamos en conjunto con otros actores, trabajamos junto con los biólogos, con los biotecnólogos, mencioné al bioinformático. Si nosotros pensamos que actualmente los estudios moleculares, en cuanto tenemos mayor tecnología, podemos hacer estudios de un gen, de una alteración molecular de un solo gen, de varios genes o de múltiples genes simultáneamente. En cuanto nosotros utilizamos lo que nosotros llamamos secuenciación de última generación, podemos acceder en una muestra de tejido, en una muestra de sangre, a estudiar múltiples genes simultáneamente. Cuanto más profundo vamos en la secuenciación, mayor información obtenemos. Toda esa información es enorme y la realidad que para poder analizar esa información uno necesita un fuerte soporte bioinformático. Actualmente no se puede trabajar en medicina molecular sin trabajar con el bioinformático al lado, porque es imposible manejar toda la información que nosotros obtenemos de estos estudios de secuenciación. Por otro lado, la informática en nuestra actividad diaria para la personalización es fundamental, para la medicina personalizada es fundamental. Hablamos de la medicina de precisión relacionada solo con el estudio molecular y hablamos de la medicina personalizada relacionada con el paciente y todo el contexto del paciente. Si nosotros tenemos el acceso a la informatización de la historia clínica, en realidad nosotros tenemos todo ese contexto en el mismo momento, cuando analizamos el paciente en conjunto con el grupo multidisciplinario, cuando el médico recibe un reporte nuestro y tiene todo el resto del contexto del paciente. Por otro lado, acelera los tiempos. Si yo que estoy informando tengo un paciente con un cáncer de pulmón, pero tengo la historia clínica electrónica en la cual veo por las imágenes, por el resto de los estudios que es un carcinoma avanzado, inmediatamente hago todos los estudios. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando ese paciente llega al oncólogo tiene toda la información completa en el menor tiempo posible. Si uno no tuviera el contexto de la historia clínica informatizada, yo simplemente estaría con mi muestra de tejido y no sabría nada del paciente. En realidad haría un informe, ese informe va al oncólogo, el oncólogo solicitaría los test moleculares porque es el que sabría que el paciente es un tumor avanzado, después ese informe va de nuevo y en realidad todo ese tiempo que va entre la ida y vuelta del paciente es un tiempo que el paciente pierde, con lo cual la informatización nos sirve muchísimo de la historia clínica. Para lo otro que nos sirve y es fundamental es para la planificación en salud. Si yo estoy en un centro donde puedo ver y seguir qué
qué población estoy tratando, qué población es la que tengo, con qué frecuencia yo tengo estas alteraciones moleculares, puedo adelantarme a planificar y al desarrollo dentro de mi institución de salud a cuáles son las necesidades que yo tengo para el desarrollo molecular, para el desarrollo de diferentes técnicas, para poder desarrollar y agilizar la llegada a todos los pacientes de este tipo de test en particular. La medicina de precisión es un tema realmente reciente en la práctica médica. Diríamos que no tiene más de 10 años de antigüedad si uno toma como el inicio la propuesta del presidente Obama en el año 2011 en Estados Unidos. Luego, por supuesto, se difundió mundialmente y todos tomaron este tema como propio o como una prioridad. ¿Qué significa medicina de precisión? Significa hacer una medicina que vaya más allá de a mí me parece o de las evidencias disponibles, sino crear nuevas evidencias y trabajar mucho más con la tecnología. Eso incluye la tecnología vinculada a las moléculas. Definitivamente, en terapia intensiva la medicina de precisión es imprescindible, ya que las posibilidades diagnósticas no es que se hayan agotado, pero hace aproximadamente 40 años que venimos repitiendo una serie de conceptos o de paradigmas que están en permanente revisión. ¿Qué significa entonces precisión en medicina? Significa tomar eventos fisiológicos con mucha más certeza, significa ir desde la investigación básica a la investigación en humanos en una misma línea conductora, significa utilizar mejor la tecnología, sobre todo el monitoreo, y hacerlo mucho más frecuente y mucho más delicado. Y también significa entrar en nuestra nueva historia de la medicina, que es, tengamos en cuenta que es necesario definir a las poblaciones en forma mucho más personalizada. Hasta hace un tiempo la epidemiología en medicina era agarrar grandes grupos de poblaciones y hoy lo que se ha visto es que en realidad cada individuo se comporta de manera diferente. Entonces la medicina de precisión busca rescatar al individuo como un ente enfermo y tratar de tratarlo en forma personalizada, es decir, a ese que debe ser seguramente un poco distinto a otro, aunque comparta la misma patología. En definitiva, medicina de precisión es muy útil para la terapia intensiva, ya que están dados todos los elementos y toda la tecnología disponible para hacerlo posible. En relación a el potencial y el riesgo de la aplicación de medicina de precisión en terapia intensiva, hay varias cosas por decir. La medicina crítica se basa en el análisis de datos en forma constante. ¿Qué son esos datos? Son datos fisiológicos. Pero esos datos fisiológicos pueden ser tomados mucho más a fondo o mucho más precisamente. Por ejemplo, convertir una onda en una señal y analizar la señal. O por ejemplo, agrupar datos del laboratorio y tratar de ver un comportamiento en el tiempo. La medicina crítica tiene mucho que ver con la evolución del paciente en el tiempo. En definitiva, el paciente mejora o no según cómo se comporte su estado clínico en minutos u horas. Y muchas veces esos minutos u horas son cruciales para poder definir la evolución del paciente y cambiar la conducta. Entonces, el potencial que tiene la medicina de precisión en terapia intensiva es enorme. Se basa fundamentalmente en analizar mucho mejor los datos. Una cosa muy importante a tener en cuenta que para poder hacer medicina de precisión y para poder analizar datos debemos trabajar con una historia clínica informatizada y poder conocer y tener algoritmos para poder entenderlos inmediatamente. Esto tiene muchísimo potencial. Podemos identificar pacientes en forma muy precoz. Por ejemplo, un individuo podríamos conocer su evolución futura en la primera hora al analizar los datos, lo cual clínicamente hasta ahora es casi imposible. La predicción de mortalidad o de mala evolución fracasa en la medicina justamente en las primeras horas porque es impredecible el comportamiento. Pero nuevos datos, gracias al análisis de esta forma de medicina de precisión, permitiría conocer un poco mejor la evolución de los pacientes e inclusive, repito, cambiar las fórmulas o cambiar la forma de aproximación. Sin embargo, la medicina de precisión puede tener riesgos. Y el riesgo más importante es la deshumanización o lo que se llama el e-patient.
¿Qué sería el e-patient? Que dejáramos de ver a los pacientes, que dejáramos de ir a la cama de los pacientes, que no tuviéramos más tiempo al lado de ellos y nos pasáramos mucho más tiempo analizando datos. Bueno, eso es una mala aplicación de la medicina de precisión. La medicina de precisión es una herramienta que nos debe ayudar justamente para entender mejor al paciente y ganar tiempo, y además de ganar tiempo, dedicarle ese tiempo al contacto con el individuo y también al contacto con su familia. En conclusión, la medicina de precisión es como toda novedad. Tiene una cosa positiva, un gran avance, pero también tenemos que estar advertidos de los riesgos. Para que la medicina de precisión tenga una respuesta adecuada, es imprescindible tener como herramienta informática en salud. Y eso genera una nueva forma de trabajo en medicina, que es la transdisciplina. Poder conocer el lenguaje de otros especialistas, trabajar con ingenieros, trabajar con informáticos, trabajar con médicos, trabajar con enfermeros, y todos juntos desarrollar y colaborar en un mismo programa. Informática en salud es quizás la revolución más importante de los últimos 20 años. Y es una revolución que no va a parar. Cada vez más la tecnología nos va a ayudar a comprender más la realidad. También existe el riesgo de crear una realidad que podría ser ficticia, pero eso va a depender de nosotros, de los algoritmos que desarrollemos. La informática en salud es tan importante que termina en lo que se llama Machine Learning o máquinas de aprender. ¿Y qué significa Machine Learning o máquinas de aprender? Significa algoritmos que nos van a advertir en forma precoz hacia dónde va el probable diagnóstico de este paciente. Eso nos puede convertir en personas que antes mirábamos una realidad de una forma distinta a la que hay que mirarla ahora. Lo que nos está convirtiendo es en una forma distinta de hacer medicina, una forma más precisa, una forma más precoz. Los algoritmos de los Machine Learning lo que nos dicen es permanentemente, miren, por este camino el paciente camina hacia tal desenvolvimiento, o por ejemplo, como es en terapia intensiva, advertencia de shock, advertencia de hipoxemia refractaria o advertencia de otra complicación. Si nosotros usamos esta herramienta como una advertencia y desde ya no como una palabra única, eso nos va a permitir ganar tiempo y seguridad. Entonces, la última fórmula que nos permite informática en salud es que estamos trabajando mucho más seguros, justamente por estas advertencias. En definitiva, se abre la nueva puerta de la transdisciplina y eso es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender. Y dentro de ese nuevo lenguaje también está la convivencia. ¿Qué significa la convivencia? Poder aceptar otras formas de pensar para rediseñar entonces esta nueva forma de entender que es un paciente mucho más complejo, pero mucho más preciso en cuanto a sus definiciones y en cuanto a su futuro.